Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Siempre digo que cada entrevistado es una interesante charla, pero hoy es nostálgica la charla, interesante y yo diría importante. Estamos con Arturo Martínez Náteras, quien es un comunista de hueso colorado, es un escritor que tiene un legado escrito sobre la izquierda mexicana. Pero dejemos que él nos hable de su trayectoria y de sus hazañas y también de sus leyendas. Basta decirle que estuvo en movimientos estudiantiles, sobre todo en el 68, fue preso político y tiene una serie de cargos de corte partidista, pero él nos va más bien a platicar él a nosotros. Arturo. Los saludo con mucho afecto. Soy Arturo Martínez Náteras, michoacano de nacimiento y de convicción. Nací en el año de 1940 en Tuxpan, Michoacán. Yo viví una infancia hermosa, de niños libres. Teníamos 2 turnos en la escuela. Y a la salida del mediodía corríamos como parvaditas al río, a los ríos. Tuvimos el privilegio de bañarnos encuerados en el río Chiquito y en el río Grande. El río Tuxpan, como ustedes saben, es el afluente principal del sistema Cutzamala. Fui monaguillo, futbolista, un niño muy travieso, muy inquieto. Siempre lo fui hasta la fecha, no paro. Hicimos el primer paro de niños monaguillos en contra del sacerdote pederasta. Fue un escándalo en Tuxpan, porque pues Tuxpan era un pueblo muy chiquito. Me acuerdo del letrero en la carretera que decía Tuxpan, 1500 habitantes. Y pues entre todos los chamacos nos reuníamos en la iglesia, que entre paréntesis es una iglesia que ningún michoacano puede dejar de conocer, construida por Pedro de Arrieta, el principal arquitecto del barroco novohispano, y con un portentoso cuadro de Ánimas de Villalpando, que es uno de los 14 cuadros que firmó Villalpando. Pues Tuxpan, como sabe, es el centro del condado de Miravalle, y era el paso al occidente. En Tuxpan se libró la batalla principal cuando Axayácatl intentó conquistar Michoacán, el Imperio Purépecha. Había algunos 350 habitantes, varones. Los aztecas los eliminaron a todos, pero fue una maniobra militar. Y después los tarascos repoblaron Tuxpan, ya con el estandarte purépecha. Vestigios milenarios, las pinturas rupestres de Patámbaro, del Jazmín, el Salto de Moro, que es una maravilla, y algo que hace diferente a Tuxpan es el contenido químico del suelo. Por eso las flores
las guayabas, la hortaliza, tienen la característica de una mayor vida en anaquel y son muy disputadas. La guayaba de Tuxpan es de lo mejor disputada y el rendimiento por hectárea es de lo más elevado. Bueno, terminé la primaria, en la primaria oficial, de nombre Isaac Arriaga, que fue una condición que les puso el general Mújica a los gestores de Tuxpan, que pasaba la carretera por Tuxpan, pero que construyeran la secundaria y le pusieran el nombre de Isaac Arriaga. Me fui a Zitácuaro, me enfermé, perdí un año y después me vine a Morelia. ¿La secundaria fue en Zitácuaro o ya en Morelia? No, nada más estuve unos meses, me enfermé y perdí el año. Y al otro año me vine a Morelia, a San Nicolás. Presenté examen en la secundaria de San José. Me tocó la suerte de ser miembro del bachillerato único. Esa generación de un plan piloto tan especial. Tuvimos 2 años de iniciación universitaria y 3 propiamente de bachillerato. A pesar de que era tan travieso, era buen estudiante. Una vez me iban a expulsar, pero cuando vio el director las calificaciones, dice, pues, ¿y cómo le hace? Pues, así. Esa es en la secundaria. En la sí, secundaria. En la secundaria y en el bachillerato. En el bachillerato, bueno, me tocaron maestros, Ramón Martínez Ocaranza, todo Brígido Ayala, las leyendas, Martín Tavira. Era un privilegio en aquel entonces. Era un privilegio. Vamos a ir a un corte y regresamos para que nos sigas platicando ya la parte ya posterior a la secundaria, la prepa y lo que viene. Yo tengo la inquietud en qué momento tú te hiciste comunista. Sí. Es una gran inquietud que tengo y que cuando lo dije al principio que eras el último comunista, pues le dices así como, ¿qué onda? No, es que no soy el último. Penúltimo, bueno. Regresamos, estamos con Arturo Martínez. Arturo, estabas estudiando la secundaria, la preparatoria, en un sistema que era en aquel tiempo innovador, ¿no? Un bloque, secundaria, prepa. ¿Sí? Era integrado. Integrado. De ahí estabas diciendo que pese a que eras travieso, eras aplicado. Sí, era y además muy activo, porque eran los años del Consejo Estudiantil Nicolaita, de la Federación de Estudiantes, de las elecciones en los grupos, de las elecciones a nivel de secundaria y a nivel de bachillerato. En la currícula estudiábamos en los libros de la Academia de Ciencias de la URSS, historia del PECUS, en fin. Yo, pues, de una familia, mi madre muy católica, mi papá muy liberal, pro-castrista, no me querían dejar venir para acá. Cuando me vine, mi mamá me colocó una tremenda medalla de la Virgen de Guadalupe, en fin, pero aquí toda la efervescencia que había, y además eran años de mucho movimiento, de mucho movimiento social. Pero tú entraste a estudiar, nos decías hace rato, ingeniería mecánica. Después de aquí me fui a Monterrey en 58.
59 me fui a Monterrey. Me gradué, no, era todo un mitote la salida del bachillerato. Salimos graduados de bachilleres. Me acuerdo y tengo por ahí la foto de nuestro padrino fue Natalio Vázquez Payares, fue el doctor Ignacio Chávez, el gobernador era David Franco Rodríguez, en fin, Manuel Moreno Sánchez, pero no había ingeniería mecánica aquí. Y entonces me fui a Monterrey. Cuando se funda la Universidad Patricio Lumumba, el maestro Ramón Martínez Ocaranza era el presidente de la Sociedad de Amigos con la Unión Soviética, y él era el que estaba otorgando las becas. A mí me ofrecieron irme a la Lumumba. No, pero en mi casa, no, que se vaya a Monterrey para que no se haga comunista. Pero yo ya llevaba toda la formación y el contagio, el ADN. Entramos a Monterrey, y caí en un grupo donde coincidimos 5 compañeros que después seríamos de los dirigentes de la Juventud Comunista en Nuevo León. Empezó la efervescencia, nos querían novatear y nos cobraban 100 pesos para la fiesta de los que salían, los de quinto. Pero ocurría que salían como 50 de quinto y habíamos ingresado como 600. Entonces hubo un choque, pero ya. Incluso hubo un pleito físico. Y perdieron ellos y ya se acabó la novatada. Los maestros de termodinámica, de física, de hidráulica, eran gente muy de izquierda y nos orientaban mucho. Yo participé en los movimientos estudiantiles, en la huelga de 1962, y fui destacando, y en 1963 ingresé a la Juventud Comunista. Allá. En Nuevo León. Pero en aquel tiempo no eran como apestados los comunistas en una región donde... Pues no, es que imagínate, en Monterrey. Por eso, sí. Con la fuerza y el fanatismo del Grupo Monterrey, una de las cuestiones que yo recuerdo fue la manifestación que organizaron contra los libros de texto gratuito, que fue terrible. Pero a nosotros nos importaba madre. Teníamos una convicción. Estudiábamos, leíamos, actuábamos, hacíamos acciones muy audaces que conmovían Monterrey. Cuando en Monterrey hay una loma que se llama la Loma Larga enfrente, que se acostumbraba ahí poner propaganda de los partidos y con candelabros. Entonces pusieron el pescadito de cristianismo y comunismo, ¿no? Y un grupo de jóvenes fuimos y lo cambiamos y pusimos la hoz y el martillo. Entonces fue una conmoción en Monterrey, y luego una vez fuimos a pegar carteles a la comandancia de la policía. Me tocó el momento cuando Pepe Alvarado fue rector de la Universidad de Nuevo León. La Universidad de Nuevo León fue una universidad fundada por comunistas.
a nuestra generación nos tocó conquistar la autonomía universitaria. En fin, fue en Monterrey donde por primera vez supe lo que era ser balaceado por la policía, encarcelado, perseguido y escandalizado en la prensa de hordas comunistas pintarrajean la ciudad. Para un mitin del 26 de julio. Siempre fuimos muy castristas. Estando allá, ya en la Juventud Comunista, me propusieron ir a Moscú. En esa parte nos vamos a quedar porque vamos a un corte y regresamos para que nos platiques. Supongo que fuiste, ¿no? Uh-huh. Regresamos, estamos con Arturo Martínez. Bien, nos quedamos de que tú te convocaron a ir a la Unión Soviética. ¿Fuiste? Fui a la Escuela de Cuadros de la Juventud Comunista de la Unión Soviética. Estuve un año completo, entre septiembre de 1964 y mayo de 65. Regresé en junio. Pero ya no a Nuevo León. Sí, regresé a Nuevo León. Te cuento. Estuve en Moscú un año. Bueno, me tocó la caída de Khrushchev, el primer vuelo de los 3 cosmonautas, todo ese ascenso que había de la Unión Soviética, y también el dogmatismo cuando estábamos estudiando, que era Khrushchev el primer secretario, pues cada 8 días era hablar de las obras de Khrushchev, y después ya no podías hablar de Khrushchev ni por... O sea, el sectarismo dogmático. A ver, yo tengo la idea de que estando allá, aparte de la cuestión académica y de libros de cultura de izquierda, por decirlo de una manera, comunista, ¿aprendían a manejar armas? No, Eso no era. Eso... había grupos, sobre todo de africanos, que sí les daban preparación de combate militar, de guerrilla, uh-huh. Pero a nosotros no, éramos como unos 1500, había sobre todo soviéticos de toda la Rusia, había europeos, chilenos, latinoamericanos, en fin, y nosotros de México éramos 5. Primero te enseñaban los elementos básicos del ruso, y al ruso lo aprendí uno con los chamacas, porque es la mejor manera de estudiar idiomas. Era una escuela de formación política. Okay. Nos daban 100 rublos mensuales. ¿Más o menos cuánto? Era un madral de lana para un joven. Pero nos descontaban 4 de impuestos. Con eso comprabas tus alimentos en la escuela, podíamos ir al teatro, al ballet, a las albercas, a Moscú, a pasear, a patinar, y te alcanzaba para beber, para comprar coñac armenio y bueno, claro, vodka, inevitablemente. Hicimos un viaje a Leningrado, fantástico, a conocer el Smolny, Palacio de Invierno, todo esto. Y la leyenda del tren de Moscú a Leningrado, que es una recta que nada más tiene un accidente porque dicen que al ingeniero se le movió el lápiz, ¿no? Pero, y luego al final hicimos un viaje de estudios de Moscú a Bakú.
que es en Azerbaiyán, ya en la zona que se disputan todavía con Japón. Ahora Bakú es un puerto del Pacífico. Me tocó ir a la Plaza Roja a ver los desfiles. Tuve un romance tremendo, intenso, pero de joven, pero con una cuestión que era muy clara, tanto para Olga como para mí, que no podíamos de ninguna manera pensar en hacer vida común. Ella se iba a regresar, era de Sverdlovsk, una ciudad siberiana, y yo también tenía la convicción de regresarme a desarrollar mi actividad y mi lucha. Volví, bueno, quiero decir que me fui sin el consentimiento de mi madre. Porque mi padre ya había muerto, entonces no me iba a dejar ir. Entonces le avisé en un telegrama que le puse en el aeropuerto que nos veíamos dentro de un año, porque no podía ni escribir. Era una estancia totalmente clandestina. Yo en los anales que tengo me entregaron 2 tomos del espionaje en contra de mí. 35 años me han espiado. El primer reporte es cuando en Monterrey, al regresar, estábamos preparando un acto de solidaridad con Cuba y los policías íbamos en una camioneta pintando, y entonces llegaron, se pusieron nerviosos, empezaron a disparar. Total, se hizo un escándalo que yo en la queja que presenté ante la Comisión de Derechos Humanos lo documento con periódicos de ese momento, de 1965. O sea, desde 1965 me empezaron a espiar de la Federal de Seguridad. Y hay 227 fichas que corresponden a cada una a un expediente. Bueno, volví y cada vez me envolvía más en el movimiento y menos en la escuela. Yo se viene el Congreso de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, me mandan al frente de la delegación mexicana. Al regreso, el 2 de octubre del 66, hacemos un mitin contra las cuotas que Díaz Ordaz había anunciado que se iban a cobrar cuotas. Y ese mismo día ocurre el asesinato de Rodríguez Orbe aquí en Morelia. Y ¿Quién es Rodríguez? ¿Quién era? Él era un estudiante de contabilidad de origen guerrerense de Zihuatanejo, miembro de la Juventud Comunista, que lo asesinaron la policía política de Michoacán. Y eso dio origen al movimiento del 66, que el gobernador era Agustín Arriaga Rivera, que antes había hecho la represión del 63. Ya tenía sus antecedentes. Vamos a un corte y regresamos con ese episodio de lo que nos estás hablando, de cómo reaccionaron ustedes ante el asesinato de su compañero. Uh-huh. Estamos con Arturo Martínez, regresamos. Arturo, nos estabas platicando en el momento en que asesinaron a un compañero tuyo aquí en Michoacán, en Morelia, compañero comunista, y de ahí, ¿qué pasó? Yo siempre he relatado que el 68 empezó en Michoacán. Primero, en 1963, cuando la destitución de Lidia Gortari y el asesinato de García Oropesa.
Después, en 1966, había una disputa entre los cardenistas en contra de Arriaga Rivera. Ese era el fondo del problema. Entonces, nosotros éramos de la Dirección Nacional de la CENED. Yo pedía que me mandaran a mí para acá por la nostalgia, pero no, se vino Talamantes. Al miércoles 5, el Consejo Universitario toma el acuerdo de demandar la desaparición de poderes. Se hizo un conflicto estatal tremendo. Y bueno, yo creo que fue un error, siempre lo he dicho, porque si un movimiento social se tira a derrocar al gobierno, pues el gobierno no va a reaccionar con flores. Y fue que Díaz Ordaz le autoriza el ejército a Arriaga Rivera, viene el ejército y el 8 de octubre ocupan San Nicolás, ocupan todas las instalaciones universitarias, desaparecen las secundarias, desaparecen... es una represión terrible. Encarcelan a Talamantes, a Efrén Capiz, a Sebastián Dimas Quirós, a Joel Caro, a Ramón Martínez Ocaranza, quien escribe en la ahora derrumbada penitenciaría el Otoño Rojo. Fue una represión feroz. Y nosotros nos tiramos a organizar la solidaridad. Después organizamos la Marcha por la Ruta de la Libertad, un movimiento estudiantil que empieza en la Normal de Roque, Guanajuato. De ahí nos trasladamos a Dolores Hidalgo, en un ambiente hostil tremendo, pero nosotros íbamos a lo que íbamos, a leer una proclama, a hacer nuestro mitin ahí y a marchar. Fuimos a La Lóndiga, luego a Salamanca, llegamos a Valle de Santiago, pero la marcha crecía y crecía. En el camino salían campesinos a regalarnos, sobre todo frijol, ahí en la zona esta. Y en Valle de Santiago nos hicieron una recepción, pero tremenda. Entonces fue cuando Echeverría decidió que nos reprimiera el ejército. Y ahí, esta es una de las escenas más intensas que a mí me tocó vivir como dirigente estudiantil. Una asamblea de 5,000 jóvenes rodeados por el ejército, donde el teniente coronel Ferrer, que iba al frente de la partida, nos dijo: o se suben a los autobuses o se los va a llevar su chingada madre. Entonces yo le dije: usted tiene el valor para decirlo. Y hay una foto donde estamos él, otro compañero, Rolando Waller, y yo en una piedra, y el militar. Hicimos la asamblea. Se pueden imaginar lo que es una asamblea de 5,000 jóvenes dispuestos a todo. Y nosotros, bueno, habíamos decidido que todo se iba a resolver democráticamente, pero como dirección nosotros dijimos no nos expongamos a un genocidio. Y votamos disolver la marcha. Eso fue el 68. Hay una anécdota. Maciel, esta cantante de Rosas en el Mar,
que entre paréntesis sustituyó a Serrat, porque Juan Manuel Serrat no quiso cantar en castellano, y entonces por eso ella ganó la OTI con la canción de Auté. Cuando llegó a México dijo, yo lo que quiero hacer es ir con los estudiantes a la marcha por la libertad, que era la denominación. Ahí apareció ya el fantasma de las Olimpiadas, la enfermedad de Díaz Ordaz, la patología de Echeverría, diciendo que nosotros teníamos como objetivo boicotear las Olimpiadas. Después hicimos el Congreso de la CENET, nos casamos con María de la Luz en mayo del 68. Viene el 26 de julio, antes el 15 de julio en Morelia, hacemos el consejo de la CENED y ahí acordamos hacer la marcha del 26 de julio y una huelga nacional. 26 de julio, las dos la agresión a los estudiantes de la Boca 5 y de la Ocho Terena. Nosotros teníamos un núcleo de la Juventud Comunista muy fuerte en el Poli. Como por el asunto de los calendarios, en ese momento había dos calendarios en los sistemas escolares del país. Calendario A, que empezaba en enero, calendario B, que empezaba en julio. Entonces, se viene, ese día en la mañana nos cita López Ostaloza, que era director de gobierno, y bueno, ahí quería convencernos de que no hiciéramos la marcha, y luego le dijimos, ¿la vamos a hacer? La del 26 de julio. La del 26 de julio, primo. Vamos a ir a otro corte y regresamos contigo. Ajá. Estamos ya casi al final de esta entrevista. Estamos con Arturo Martínez Náteras. Regresamos. Arturo, nos quedamos cuando estás hablando de la marcha del 26 de julio en Morelia, Michoacán. En México. En México ya. En el hemiciclo. En el hemiciclo a Juárez. Sí, cuando fue la represión. Sí, y ahí estaba, nos decías, ahí estaba un secretario de Gobernación de ese entonces. Sí, bueno. Entonces al salir me dijo, si pasa algo, tú vas a ser el responsable. Y le dije, no, si sacan a la policía, ustedes van a ser los responsables. Bueno, pasó, hay un parte policial donde dice que Arturo Martínez Náteras se trepó a un semáforo para exhortar a los estudiantes a que se disolvieran y se fueran a organizar, que si hoy que éramos 5,000 nos reprimieron, cuando volvamos 100,000 vamos a tomar el Zócalo. Bueno, de ahí me fui a la casa, estaba recién casado. Para esto, pues, María de la Luz ya estaba embarazada. Tuvimos una coincidencia de vida muy intensa, que hasta la fecha vamos a cumplir 56 años de casados, ahora en el 26 de mayo. Y fue que detuvieron a los primeros casi 80, y luego se desató el movimiento, viene lo del 2 de octubre, el gobierno se negó a negociar hasta, empezó, primero reprimió y luego negoció. La masacre de Tlatelolco es una de las marcas negativas más hondas de la historia de la represión en México. Nos detuvieron, estuvimos
más de casi 150 presos políticos del movimiento 68. 86 hicimos una huelga de hambre de 40 días. Durante la huelga de hambre murió mi madre en Tuxpan, yo me enteré unos días después. Y vivimos la cárcel, los comunistas, con mucha dignidad, con todos los presos. Vivimos la cárcel con mucha dignidad. Resistimos el intento de exterminio el 1 de enero de 1970. Y salimos. Y ahora tenemos ganada la batalla por la verdad y por la memoria. Es un hecho ya muy extendido que el 68, a pesar de que nos aplastaron, contribuyó a abrir el sendero democrático del país. Me tocaron muchas cosas, el registro del Partido Comunista, la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Yo fui el primero que propuso que la izquierda apoyara a Cuauhtémoc. Nosotros estuvimos en todo el proceso con el PAR. El 29 de noviembre, en el mitin con que empezó su campaña aquí en Morelia, en la Plaza Melchor Ocampo. Bueno, he participado en diferentes acciones. ¿Has tenido cargos? He tenido el cargo más hermoso que he tenido es el de presidente municipal de Tuxpan. Les ganamos en una campaña intensa a todos. Fue en el 89. El PRD estaba en auge, el PAN, el PRI, y nosotros les ganamos a todos. Me tocó en suerte una coyuntura favorable. Hicimos en Tuxpan una verdadera revolución de obras. Palacio Municipal, la biblioteca, el cambio de la red de agua, en fin. He acompañado las aventuras de María de la Luz como su compañero. Tanto cuando terminamos el ayuntamiento en Tuxpan, la gente quería que María de la Luz fuera candidata ahí en Tuxpan, pero ella dijo que no, que iba a ser en Guerrero. Y se metió a Toyac, ganó una convención. Colosio me pidió que no fuera cabrón, me dijo, ¿cómo que vas a lanzar a tu mujer? Le dije, no, yo no voy a lanzar a mi mujer. Habla con ella tú, a ver qué. Y le propuso que fuera candidata del PRI y del PRD. Y ella le dijo que no. Y Rubén Figueroa también dijo que no. Bueno, le ganó. Viene el conflicto de Aguas Blancas, que es una herida abierta y un expediente pendiente de solución. 17 muertos, 40 y tantos heridos. Y luego ella, yo ingresé a Morena en solidaridad como pareja. Yo nunca me hice a la idea de que Morena iba a ser algo distinto. Pero bueno, ahí voy. Recuerdo que el día el 3 de noviembre del 2013, cuando se hace la asamblea de Morena aquí en Morelia, el plazo límite eran las 12 y a las 12 no había quórum. Y yo no sé qué hizo Andrés Manuel, creo que con la gente, porque de repente empezó a llegar gente y ¡pau!
3,500. Y ya, se logró el registro. Cuando se viene la elección para gobernador, nadie quería. Morono quiso, Fabiola corrió, y bueno, Andrés Manuel le dijo, tú vas a ser la candidata, y Mari tiene una enorme amistad y relación y confianza en López Obrador. Yo no. Oye, el tiempo ya prácticamente nos comió. Dino, ¿por qué pusiste cara de quién sabe cuando te dije que eras el último de los últimos comunistas? Porque hay un partido en formación. Hay un grupo que se llama Partido Comunista de México, que tiene candidato no registrado. Es un grupo, dijéramos, incipiente, como era incipiente en los 60 a nivel nacional. Y ahí hay muchos muchachos jóvenes. Pero el ser hoy comunista, como que se ve como que eres del pasado. Bueno, yo... A ver, ¿cómo defines un comunista? Bueno... ¿Qué es un comunista? De acuerdo, es un partidario de la propiedad social. Es un partidario de la distribución justa de la riqueza, de la democracia, de la paz, de la libertad, de la innovación, de que entienda que el capitalismo depreda al ser humano y a la naturaleza. Por lo tanto, ser anticapitalista es actuar a favor del ser humano, actuar a favor de la naturaleza. Por eso mi batalla en el tema del Cutzamala. Ok, pero tú, como gente pero al final, un comunista sin partido no es comunista. Ok. Tú, nos quedan 2 minutos. Tú en tu vida últimamente estás haciendo libros, casi una hemeroteca con todo lo que estás haciendo, como que la vida te está haciendo más, que hagas más libros. ¿Cuántos llevas y de qué son? Bueno, dicen que cada ser humano es lo que lee o lo que escribe. Yo tengo publicados 20 libros con mi firma. Todos de izquierda. Todos de izquierda. Y he promovido, como fui director de publicaciones de la Universidad de Sinaloa, la publicación de las obras completas de Juan de la Cabada, de un homenaje a Elena Poniatowska, a José Emilio Pacheco, a Juan de la Cabada, y una edición mexicana del Quijote, que ganó el premio internacional al libro mejor ilustrado, con un grupo de ilustradores jóvenes que hicimos con el gobierno de Guerrero, más de 100,000 ejemplares, y que está para descarga gratuita en mi blog, que es arturomartineznateras.mx. A ver, Arturo, ¿cómo te gustaría, antes de partir, cómo te gustaría que fueras recordado? ¿Tú crees que honraste a los comunistas? ¿Tú crees que hiciste de tu vida, fuiste honorable, fuiste consecuente? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como un comunista rebelde, libre. Con una vocación de escritor heredada de mi padre, que era el escribano de mi pueblo y el corresponsal del Excelsior y de la prensa. Bueno, pues llegamos al final. Agradecemos, Arturo, estar con nosotros. Se quedaron demasiadas historias, yo diría, de etapas de tu vida. Se quedaron
digamos, no en el tintero, pero a ver si hay otra oportunidad. Y bueno, pues le damos las gracias a Arturo Martínez, quien, insisto, es uno, como dice, uno de los comunistas rebeldes, aunque creo que es un pleonasmo. Comunista rebelde es un pleonasmo, ¿no? ¿Sí? Sí.